Alerta, en C5N hablamos de la guerra en Libia y el primer ataque, primera vez en el mundo que esto sucede, el primer ataque con drones automatizados. Gaby Michi con el detalle de esta información. Gaby. Exactamente, el futuro más temido ha llegado, ¿no? El que veíamos en la ciencia ficción, con la saga Terminator y demás, bueno, es lo que está pasando. Esto se conoce por un informe de Naciones Unidas que data que por primera vez en la historia se utilizó drones automatizados que atacaron a personas. Es decir, ya directamente no es que desde un comando en el desierto de Estados Unidos mandan un dron, pero lo manejan con un joystick como claro, ocurre. lo van direccionando. Lo van direccionando. No, estos son drones son robots, digamos, que los preprograman previamente y cuando notan que hay un movimiento que consideran sospechosos, atacan. Esto ocurrió el año pasado, pero recién ahora se conoce que ocurrió allí en Libia. Lo que estamos viendo es cómo funciona este dron, que es el STM Kargu 2, fabricado en Turquía, ¿no? Y que tiene un grado de precisión milimétrico. Es decir, es impresionante. Ahí muestran, en esta demostración de la empresa STM, muestran cómo en un lugar donde hay como varios maniquíes, atacan un vidrio en particular, como si fuese una bomba, por ejemplo, ¿no? Y con un grado de perfección absoluto. Gaby, ahora, el tema es que ahora se está utilizando contra personas. Bueno, eso te iba a preguntar, si hablamos de población civil, no, aún no. Aún no. Esto fue el conflicto de Libia, vamos a situarlo un poco políticamente. Sí. Viene desde hace 10 años, del año 2011, cuando se produce un golpe de Estado contra Muammar Gaddafi, apoyado ese golpe de Estado por Occidente. A Gaddafi lo terminan asesinando la OTAN, y a partir de eso empieza una disolución en el país, y el país está partido en dos, entre un primer ministro reconocido por Occidente, que fue el que ordenó este ataque, y un general nacionalista que quiere la reunificación de Libia y tomar el control del poder. Fue el golpe de este dron automatizado fue justamente de la fuerza de este primer ministro contra este general, ¿no? Que tuvieron que replegarse. No se habla todavía de cuántas víctimas fatales hubo. Claro. Es un informe de Naciones Unidas que pone la luz de alerta, porque lo que señala básicamente es que, primero, hay limitaciones para la utilización de este tipo de armamento automatizado, de robots que ya no necesitan la intervención humana, para que se entienda, y encima utilizados contra otras personas. Pero no hay una legislación internacional clara. Ese es el problema, no hay nada todavía. Es más, miren, lo que dijo Antonio Guterres cuando presentó el secretario general de Naciones Unidas, dijo, son políticamente inadmisibles, moralmente reprobables y deberían estar prohibidos por el derecho internacional este tipo de armamento. Sí, lo que pasa es que exactamente eso pensaba mientras te escuchaba. Es algo que nos maravilla, pero no podemos maravillarnos si empezamos a pensar el uso que se le da, ¿no? A estas nuevas armas. Esos son las armas del futuro. La verdad que ya nada nos sorprende. Me parece que después del COVID sabíamos que todo esto que se esperaba a futuro ha llegado. El futuro ya llegó, ¿no? Sin lugar a dudas, pero lo que pasa es que el desastre que esto puede provocar es de gran magnitud. Y hay un tema ahí fundamental, ¿no? ¿Qué pasa si comete un error? Bueno, ¿no? Claro. Si termina matando a población civil, como pasó con los drones tripulados desde los Estados Unidos contra población civil en Afganistán, por ejemplo, o en Pakistán, ¿no? Pero aunque no cometiera el error, estamos hablando de la guerra, digamos, como primer punto el que yo mencionaba. Pero es muy cierto lo que vos mencionás también, ¿no? Que esto es lo que empieza a suceder por la falta de legislación y también porque hablamos de una máquina. Exactamente, una máquina al estilo Terminator, en realidad, que automáticamente detecta lo que supone que la orden que le habían dado previamente, le habían registrado previamente, de que podría tratarse de un enemigo, y ataca, ¿no? En este caso, decíamos, allí en Libia, la orden partió del gobierno del primer ministro reconocido por Naciones Unidas y por Occidente, Faiz Sarraj, entonces primer ministro de Libia, y contra el general Khalifa Haftar, que es el que quiere controlar nuevamente el poder allí en Libia. Pero bueno, es increíble, porque esto era de ciencia ficción hasta hace poco, y ahora ya es una realidad donde robots
directamente, sin la orden inmediata o sin el control inmediato por parte de seres humanos, atacan a seres humanos. Sabes que escuchaba en las últimas horas que el presidente español estaba viajando en el día de mañana, hoy, bueno, vi la noticia por ahí y que estaba viajando a Libia justamente para el restablecimiento de la embajada. Claro, porque es una situación todavía muy degradada políticamente. El país, decíamos, partido al medio entre la parte oriental, que es la que está bajo el mandato de este presidente reconocido por Naciones Unidas, y la oriental, mejor dicho, es la que está controlada por el general Haftar, que quiere avanzar sobre el lado oeste del país. Pero esto obviamente se generó después del derrocamiento de Gaddafi, acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos por Occidente, y el asesinato de Gaddafi por parte de fuerzas de la OTAN, que todos recordaremos. Pasaron 10 años de ese momento, sí. 10 años que este país está en guerra, en gran parte por la intervención de Occidente, ¿no? Sí, claro. Y ahora con este agravante, ¿no? Donde ya se están utilizando robots sin la mediación humana, que pueden matar personas sin que sean conducidos por un ser humano, ¿no? Sí. Contábamos lo de los drones, ¿no? Cómo los drones cada vez son el arma más elegida para utilizarse en las guerras, porque Estados Unidos, particularmente, a raíz de las bajas que ha tenido en las distintas invasiones, en las más recientes, las de Irak y las de Afganistán, está tendiendo cada vez más a la utilización de drones para no exponer a sus soldados, sí. ¿no? Y hace poco, hace 2 años, se conoció cómo se manejaban esos drones desde el desierto de Arizona, en los Estados Unidos, atacando posiciones a miles de kilómetros de distancia en Afganistán, y se reconocieron a partir de un arrepentido, un piloto que había sido contratado teniendo 16 años porque manejaba muy bien los juegos electrónicos, sí. Y esto se maneja con un joystick como si fuese un juego electrónico, que cuando estaban por bombardear una población donde se supone que había talibanes, ellos llegan con un nivel de detalle en las cámaras que llevan los drones que pueden verle el rostro a las personas que van a matar. Sí. Y vieron los rostros de los niños. Y ese hombre le agarró un arrepentimiento muy grave, y a partir de eso habló con la revista alemana Der Spiegel, sí. Y contó cómo funcionaba todo eso, obviamente de una gravedad absoluta. Ahora se va un paso más allá, se va con los drones directamente sin el manejo humano, sí. Drones automáticos que matan personas. Gaby, te pido que te quedes porque en instantes, ya lo tenemos en línea, vamos a estar hablando con Federico Bernal, interventor de Enargas, vamos a estar hablando del aumento del gas. Hay mucha gente interesada en saber información concreta respecto de lo que va a pasar, de cuánto es el aumento, va a haber más aumentos, bueno, todo eso en segundos nada más porque ya lo estamos conectando. Pero volvemos a este tema de lo que sucede en Libia y, bueno, a ver, sin lugar a dudas es un antes y un después, sacar el factor humano de todo lo que tiene que ver con esto, con la guerra, ya es de una gravedad que creo que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Las aristas que puede tener esto. Pero además pensaba también que pone al descubierto, y algo parecido, es un tema totalmente diferente, no lo quiero mezclar, pero veíamos con el gran escudo de Israel, ¿no? En el caso de Israel, Hamás, y la posibilidad que tiene Israel frente a lo que es Hamás de rebotar esos misiles. Bueno, lo digo de forma sencilla, sí. Porque así es como lo puedo explicar. Pero bueno, con un poderío y un armamento militar mucho más superior, ¿no? Por parte de Israel. Bueno, pienso que en estos casos también, ¿no? Estamos frente a, o estamos viendo el avance de aquellos países que sí pueden tener estas posibilidades, y en lo que tiene que ver con la guerra, ya hablamos de una diferencia fundamental, ¿no? Ya no es una guerra, tenemos ejemplos desde Malvinas, ¿no? De lo que ha sido la diferencia de los jóvenes de 18 años que iban a pelear con muy poco frente a lo que eran los ingleses. Pero ahora hablamos de algo más, porque no hablamos de un ejército fuertemente armado o mejor armado, hablamos directamente de otro tipo de armas. Totalmente, y de hecho vale decir, con respecto a lo que vos decís, Daniela, quiénes son los países que se saben ya están fabricando este tipo de armas automatizadas, robots que no tienen la intervención humana. Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China, Corea del Sur y Turquía, ¿no? Que es la que fabrica este dron que provocó el primer ataque automatizado en territorio.